Buen día, mi nombre es Ariadna González, perteneciente a la clase Laboratorio de Física, sección CA. El día de hoy les explicaré la práctica número 2, la cual realicé junto a mi compañero Daniel Herrera. En la siguiente práctica conoceremos el volumen de un cilindro con sus respectivas mediciones de altura y radio, con lo cual obtenemos la dispersión de las medidas obtenidas. En nuestro caso, procedimos a realizar las mediciones en una lata de refresco convencional. Además, explicaremos términos referentes a la propagación de errores sin dejar de lado el vernier, herramienta utilizada durante las mediciones. Aquí encontraremos nuestro trabajo. En el marco teórico explicamos lo que es un cilindro, que no es más que un cuerpo, el cuerpo que realiza un rectángulo girado alrededor de uno de sus lados, como lo es la lata de refresco. Aprovecharemos también de explicar lo que es el vernier, o también conocido como pie de amigo, que es un instrumento de medición que fue diseñado para medir objetos pequeños con gran precisión. El método de uso es sencillo. Debemos introducir el objeto entre las mordazas en este caso y apretar ligeramente. Luego verificamos la medida obtenida en la parte superior, la cual está expresada en milímetros. Más adelante en nuestro trabajo encontramos lo que son errores e incertidumbres, teoría explicada en la práctica número 1. En nuestra teoría, en la práctica, encontramos la propagación de errores. Debido a que el cálculo del volumen no es una medida directa, los errores provenientes del cálculo de la altura y el radio se propagan, para lo cual utilizaremos el método de las derivadas parciales. Luego encontramos nuestra práctica número 2, la cual realizamos de la siguiente manera. Realizamos 7 medidas en la lata, de altura y radio. El radio fue calculado primeramente con el diámetro, dividiendo el resultado obtenido entre 2. Luego procedimos a calcular la media aritmética, que no es más que la sumatoria de todas las mediciones entre el número de mediciones realizadas, en nuestro caso 7, obteniendo para la altura 12,45 y para el radio 3,30. Una vez obtenidas las mediciones de la media, procedemos al cálculo de los errores absolutos, que no es más que la resta de la media obtenida, tanto en altura como en radio, con cada una de las mediciones. Luego de obtenidos los errores absolutos, los cuales se aplicaron en la práctica número 1, procedemos al cálculo de la desviación estándar, donde observamos aquí la fórmula, aplicándola tanto para la altura como para el radio. Obtenida la desviación estándar, procedemos al cálculo de la dispersión o tolerancia. La dispersión fue calculada tanto para la altura como para el radio. Por lo tanto, podemos concluir que las medidas son estas, que no es más que la media aritmética más la desviación de cada una de las medidas. Una vez obtenidas ambas medidas, procedemos al cálculo de la dispersión total de las mediciones. Aquí podemos observar la fórmula para el cálculo del volumen, donde tenemos pi por la altura por el radio al cuadrado más la dispersión del volumen. Para calcular delta V aplicamos la siguiente fórmula, que no es más que una derivada parcial, donde el primer término, que subrayaremos aquí, es la derivada del volumen respecto al radio, y en el siguiente término encontramos la derivada del volumen con respecto a la altura. Al sustituir, obtenemos la siguiente expresión, que luego procedemos a derivar. Primer término derivado parcialmente y segundo término derivado parcialmente, obteniendo estos resultados. Ahora podemos proceder a calcular delta V. Sustituyendo los datos, obtenemos esta expresión para incorporarla a la medición final de la primera fórmula que mostramos anteriormente, obteniendo como cálculo del volumen 425 centímetros cúbicos por más o menos 1,64, que viene siendo el delta V obtenido. Gracias.